Muy bien, vamos al lío. Cada vez que encendemos el ordenador, damos por hecho que todo funciona y ya está. Pero la verdad es que hay un componente, uno que casi siempre pasamos por alto, que es el auténtico corazón de la máquina. Hoy vamos a conocer a fondo a ese héroe anónimo. Para que nos hagamos una idea, este es el plan. Primero veremos qué es y cómo funciona la fuente de alimentación. Después, echaremos un vistazo a sus partes y a todos esos cables. Luego pasaremos a los portátiles, que es un mundo aparte, y terminaremos con una pequeña reflexión sobre este componente tan vital. Venga, empezamos por el principio, por lo más fundamental. ¿Cuál es la misión de la fuente de alimentación? Porque al final es el punto de partida de absolutamente todo lo que pasa dentro del ordenador. Bueno, pues esto que vemos aquí es una fuente de alimentación, o PSU, que son sus siglas en inglés. A simple vista parece una caja metálica sin más, ¿verdad? Pues nada más lejos de la realidad. Esto es literalmente la central eléctrica que le da vida a cada pieza del ordenador. Sin ella no hay nada que hacer. Entonces, ¿cuál es su trabajo exactamente? Pues es bastante ingenioso. La fuente de alimentación coge la corriente alterna de alto voltaje que sale del enchufe, los 220 voltios que tenemos en casa, y la convierte en corriente continua de bajo voltaje, que suele estar entre 5 y 12 voltios. Esta es la energía, digamos digerible, que la placa base, el procesador y todo lo demás necesitan para funcionar. Es como si fuera una traductora de electricidad. Bien, ahora vamos a meternos un poco más en materia. Vamos a ver cómo son por dentro, sobre todo las que encontramos en los ordenadores de sobremesa, que son las más comunes. Y ojo, porque no todas son iguales. El estándar que lo domina casi todo hoy en día es el ATX. Y esto es súper importante porque es lo que garantiza que una fuente de una marca funcione con una placa base de otra. Nos hace la vida muchísimo más fácil a la hora de montar o reparar un PC. Y ahora, una pregunta curiosa. ¿Cómo es posible que podamos encender un ordenador dándole a una tecla, o incluso programarlo para que se encienda solo? Pues la respuesta está en una pequeña genialidad del estándar ATX. Y aquí está la clave. Una fuente ATX tiene en realidad dos circuitos. El principal, que se activa con el botón de encendido, y otro auxiliar que está siempre encendido, mientras el cable esté enchufado, claro. Este pequeño circuito es el que permite que el sistema operativo apague el equipo por software. Y es la razón por la que es crucial, pero crucial de verdad, desenchufar el ordenador de la pared antes de tocar nada por dentro. Y por si fuera poco, tenemos una evolución muy práctica, las fuentes modulares. La idea es sencilla. En lugar de tener un manojo de cables fijos, solo conectas los que necesitas. Esto no solo deja el interior de la torre más limpio y ordenado, sino que, al haber menos obstáculos, mejora un montón el flujo de aire, la refrigeración y, al final, la eficiencia del equipo. Muy bien, vamos ahora con la parte que a veces da un poco más de respeto, esa maraña de cables y conectores. Pero que no cunda el pánico, porque vamos a ver que cada uno tiene su lógica y su porqué. A ver, esta tabla es una chuleta perfecta para entenderlo todo. Tenemos el conector más grande, el ATX de 20 o 24 pines, que es para la placa base. Luego están los que alimentan el procesador, los discos duros y las unidades ópticas con conectores como SATA o el antiguo Molex. Y para el mundo del gaming, uno fundamental, el conector PCI para las tarjetas gráficas, que consumen bastante. Lo bueno es que cada uno tiene una forma distinta para que sea casi imposible equivocarse al conectarlos. Este de aquí es el rey, el conector principal. El ATX de 20 o 24 pines se enchufa directamente a la placa base y desde ahí reparte energía a casi todo el sistema. Podríamos decir que es la arteria principal del ordenador. Y ahora, los periféricos. A la izquierda, el conector Molex. Es un veterano que antes valía para todo. A la derecha, el conector SATA, que es el que se usa ahora para los discos duros y SSDs. Es más moderno, más plano, más fácil de conectar. En fin, una clara evolución. Vale, dejamos por un momento los ordenadores de sobremesa y nos pasamos a los portátiles. Aquí la cosa cambia por completo, porque la prioridad absoluta es la movilidad, claro. La diferencia fundamental es muy clara. En un PC de sobremesa, toda la transformación de la electricidad ocurre dentro de esa caja metálica que hemos visto. En un portátil, esa caja se saca fuera y se convierte en lo que todos conocemos como el ladrillo, el adaptador de corriente. Y gracias a eso, el portátil puede ser tan fino y ligero. El sistema no tiene mucho misterio. Un cable va del enchufe al adaptador. El adaptador, el ladrillo, hace su trabajo de conversión. Y de ahí sale otro cable con un conector muy específico, que va directo al portátil. Y digo específico porque, por desgracia, cada fabricante suele usar el suyo. Y claro, aquí entra en juego la magia del portátil, la batería. El adaptador no solo alimenta el equipo, sino que también recarga estas celdas de iones de litio. Y son ellas las que nos dan esa libertad de poder trabajar durante horas sin depender de un enchufe. Y con esto, después de este viaje desde el enchufe de la pared hasta la batería del portátil, llegamos al final, volviendo a la idea con la que habíamos empezado.
El mensaje final es este. Da igual si es una gran unidad interna en un PC de torre o un pequeño adaptador para un portátil. La fuente de alimentación siempre es ese puente indispensable entre la red eléctrica y el universo digital que tenemos dentro de nuestros equipos. Así que, la próxima vez que se pulse el botón de encendido y la pantalla cobre vida, quizá merezca la pena acordarse por un segundo de ese componente silencioso, robusto y trabajador que sin pedir nada a cambio es el que realmente pone toda la maquinaria en marcha.